Imainaya Munas Haruna Masikuna. ¿De qué tiempo nos estamos viendo en este canal de YouTube? Durante este tiempo no he podido subir ningún video para poder aprender quechua. Y muchas personas me han escrito dándome a conocer las dificultades que han tenido al momento de aprender quechua. Y antes de empezar este hermoso video, quiero mandar un saludo a todas esas personas que han confiado en mí. Bien, dicho esto, empecemos con este video que se titula Tips para aprender quechua. Pero antes de eso, vamos a ver las dificultades que me han dado a conocer las personas que me han escrito, así también los estudiantes que yo tenía. Las dificultades o los problemas más comunes que tienen son los siguientes. En la parte de la fonética, se confunden, pero la mayoría de las personas que están aprendiendo con estas consonantes. La consonante K, J, A. Confunden con estas consonantes K, K y K. Es muy distinto. Y en este video vamos a ver de qué manera podemos mejorar esta pronunciación. Así es que no te vayas. El segundo problema que he visto, que también lo veo como una dificultad, es que las personas que están aprendiendo quechua, pues no tienen ninguna motivación. Y claro, o sea, hay universidades, la escuela de formación de maestros, que tienen como materia quechua. Pero sin embargo, los chicos solamente lo hacen por hacer su tarea y nada más. No hay una motivación por detrás que diga pues el por qué tienen que aprender quechua. Bueno, la siguiente dificultad que he podido ver es el miedo a que puedan practicar. Si solamente nos enseñan, si solamente lo hacemos por hacer, pues nunca vamos a poder, ¿verdad? Tenemos que dejar ese miedo atrás y tratar de hablar, tratar de practicar lo que estamos aprendiendo. Ahora sí, compañeros y compañeras, empecemos con este video. Bien, el primer tip: no tengas miedo. A lo largo de la historia, pues las personas que hablaban este idioma quechua ya pues eran discriminadas. De repente sea por eso, incluso hay personas que son de procedencia, de familias quechohablantes, tienen miedo de poder hablar. Esas personas saben, pero sin embargo, como que hacen de cuenta que no saben. Y las personas que están aprendiendo también tienen ese miedo de poder practicar, de poder hablar. Pero no, guay, como decimos, sin miedo al éxito. No tengas miedo de cometer errores, ya que de eso se trata. De los errores aprendemos. Y hablando de esto, otro aspecto es que si estás aprendiendo quechua, busca espacios para poner en práctica, por más que te dé vergüenza. En Bolivia podemos ir al mercado campesino, preguntar a gente que sabe hablar quechua, y en nuestras familias de muchas personas hablan quechua. Papás, mamás o la abuelita, preguntarles en quechua. El siguiente tip es motivación para poder aprender quechua. Esto es muy importante. Ya decía hace rato, es que la gente aprende pero sin motivación. Y una gran parte de esta comunidad que tenemos son pues jóvenes que están en las universidades, jóvenes que están estudiando, que tienen una materia dentro de su malla curricular que es quechua, y pues solamente lo hacen por eso, por vencer esta materia y nada más. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Más allá de que tengas una materia que tienes que aprobar, claro, trata de buscar un motivo por qué más deberías aprender quechua. No solamente que sea por la materia, sino que busca un motivo. Algunas personas me dicen, quiero aprender quechua porque mi abuelita solamente habla en quechua y quiero hablar con ella. Por eso quiero aprender quechua. Es un motivo suficiente para mí. ¿Por qué? Porque de esa manera le vas a echar pues ganas. Un motivo también que es importante es que forma parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad cultural como bolivianos, y no dejemos que se muera. Si nosotros aprendemos este idioma, también lo vamos a enseñar a futuras generaciones, a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. De esa manera pues no se pierde esta parte importante de nuestra cultura. Hay tantos motivos para poder aprender quechua, y a ti te pregunto, ¿cuál es tu motivo para aprender quechua? Si tienes un motivo, escribe en los comentarios de este video, y si no lo tienes, piensa en uno y también escribe en los comentarios de este video. Pasamos al siguiente tip: escucha y lee. Siempre digo que la mejor manera de educar el oído, porque lo primero que debemos hacer es educar el oído. Ya hace rato decía que muchas personas tienen dificultad al momento de aprender quechua en la parte fonética. ¿Por qué? Porque no están pues acostumbrados a hablar. Su oído no está acostumbrado a escuchar estas consonantes. Ja, ja, ja. Son consonantes que obviamente que a la primera no lo vamos a pronunciar correctamente. Y para eso, ¿qué hacemos? Educamos al oído. ¿Y cómo? Escuchando música. Siempre digo eso. Escuchen músicas en quechua. Y en Bolivia tenemos muchas canciones que nos pueden ayudar con esto. Y aquí te dejo algunas canciones, las 10 canciones más populares en el idioma quechua en Bolivia. Lo siguiente, leer. La literatura en el idioma quechua pues no lo conseguimos fácilmente, pero sin embargo hay un libro que tiene una traducción como lo hablan las personas quechohablantes. Y estoy hablando de la Biblia en quechua. Esta Biblia en quechua lo conseguimos en todos los departamentos. Si no saben dónde lo pueden conseguir, comenten, pregunten. El siguiente tip: curiosidad de aprender.
En las cosas cotidianas que tú hagas, pregúntate de qué manera puedes poner en práctica lo que estás aprendiendo. Por ejemplo, mientras estás comiendo, ¿cómo se dirá comer? Mientras estás barriendo, ¿cómo se dirá barrer? Ahora, ¿cómo se dirá estoy barriendo? Y de eso va surgiendo oraciones, y lo que generalmente te dan de tarea es eso. Y si tienes dudas en este proceso, pues consúltame a WhatsApp, o sea, que te cause curiosidad de aprender. Bien, pasamos al siguiente tip: escuchar y escribir. Hace rato ya decíamos que la mejor manera de poder educar nuestro oído es pues escuchando conversaciones, música en quechua. Ahora lo que hacemos no solamente es escuchar, sino que escuchamos y ponemos en práctica. Vamos a recordar algún fragmento de alguna canción. Munas Ketay Tutap Unchay Mask Akunay es la canción de los Carcas. Munaskatay o Munaskachay, que también se dice. Escriba a ver cómo lo está diciendo. Y tengo dudas, tengo preguntas, si está bien o no. Bueno, pregunta al Wilfito. Y para esto también te recomiendo que tengas un cuaderno específicamente para este tema, donde tú te puedas anotar todas las prácticas que hagas en tu cotidianidad. Y hablando de práctica, practica todo el tiempo. Bueno, aunque no todo el tiempo, ¿no? Pero de alguna manera tendría que ser todos los días, porque de esa manera vas a acelerar el aprendizaje del idioma quechua. Y con esto me refiero a que hables con alguien, aunque sea con tu mascota, Firulais, o Jaihamoy, Mikunaikita Mikuy, o a tu papá, a tu mamá, a Yimpuncha y Tatay y Maruashanki. O en otro caso, a tu novio, a tu novia, de manera romántica, y le dices, Achawawitai, y Achawachus, Anchatapuni Munakuiki. A una mujer, Acha y Millita, Yanañawi, y Picinturita. Tantas cosas que podemos decir. Y si hay alguna posibilidad de que puedas viajar a alguna comunidad de personas quechohablantes, hazlo. Pero en Bolivia tenemos lugares donde están personas quechohablantes. Podemos acercarnos a esas personas y preguntar en quechua. Maikapita chay runtu, maikapita chay papa. Para que puedas poner en práctica, te dejo un video donde tú vas a poder aprender algunas preguntas que puedes hacer en el mercado. Bueno, pues llegando a la parte final de este video, ¿de qué manera Wilfitu, o sea yo, su humilde servidor, puede ayudarles a ustedes que están aprendiendo? Y pues este es mi número para que se puedan poner en contacto conmigo y de esa manera les pueda ayudar en ese proceso de aprendizaje que tengan, ese proceso de cambio, compañeros y compañeras. Digo, para cualquier duda o pregunta que tengan pueden consultarme y bueno, les ayudo de la siguiente manera, en la pronunciación correcta. Si tienes dudas al momento de pronunciar, pues mándame un audio y les responderé al instante en audio de cómo debería ser la manera correcta de pronunciar. Lo siguiente, ¿necesitas un diccionario? Te voy a mandar todos los diccionarios que yo tengo y para que de esa manera puedas incluso mejorar tu vocabulario. Bien, pues de esa manera hemos finalizado este video. Espero que realmente les pueda ayudar estos tips para que puedan aprender este bello idioma. Huascuticama Munasca Runa Masikuna. Cualquier duda o pregunta ya saben.